buenos días a todos. Estamos ya en conexión. Muy buenos días, Buenos profesora. días, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, Mucha señora, muy buenos California. días, profe, ¿cómo amaneció? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? También Buenos muy bien, días, señora, feliz excelente, lunes gracias a para Dios, profe. todos, Wow, sí, bendiciones sí. para todos. Bien, bien. Feliz día para todos. Acá estamos con mucha lluvia A- tenemos en estos Acá momentos. acá en Fundación Magdalena también, lluvia. Sí, llevamos 2, 3 días de lluvia intensa, no para. Entonces, pero bueno, con la bendición de Dios ya estamos acá todos. Cuéntenme, ¿cómo fue su semana? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue con las actividades? Hice extensión del plazo. Anoche no pude ingresar a revisar los últimos ingresos, pero me gustaría su opinión para saber cómo se siente. Gracias, buenos días, profesora David Camacho. Y gracias por la ampliación del plazo. Ah, no se preocupe. Sabes que cuando siempre estamos con inicio, Sí, mientras se normaliza la actualización de la plataforma, de ustedes mismos, pues siempre no pasan estas situaciones, ¿no? Y además, pues estamos en un mundo, en una etapa profesional, ¿no? Muy complicada, está el mundo a nivel global. Entonces, pues, de eso se trata. Pero ya nos encontramos en el sí, día de hoy para iniciar. Veo que tenemos 13 participantes en sí, el las día de cosas. hoy. Bueno, hasta el momento se han conectado ya 13. Eh, pues bien, me gustaría escuchar. Yo sé que tengo 3 grupos, aquí estamos organizando 3 grupos, lo que es el grupo a nivel de ciencia administrativa, el grupo de Derecho y Relaciones Internacionales, y también tenemos el grupo creo que es el más numeroso de los compañeros en el área de educación. Pues no sé si en este momento se encuentra alguien de las áreas administrativas. Me gustaría, creo que voy a solicitar porque quiero hacer una actividad al final, pero por áreas. Entonces, ¿hay algún compañero acá del área administrativa en estos momentos? Del área de Derecho y Relaciones Internacionales es la minoría. Y sí, por ejemplo, tengo a Es correcto. David, Alexander Camacho, aquí tengo a David, hola. Para servirle. Antonio Franco, no sé si estará Antonio Franco, compañero también de su área Sí, de Relaciones Internacionales, wow, está muy bien. sí, profesora, buen día, ¿cómo Franklina, está? buenos días, también tengo por acá a Franklina de Los Ángeles, Isabel Alejandra, también del grupo de Derecho, y Gloriana Rojas. Ustedes son 5. El resto del grupo está conformado en el área en el área de administración y en el área de educación. Pero entonces creo que voy a solicitar para poderlos tener por grupo, o sea, bien identificados para un área al final del programa. Bueno, cuéntenme, voy a empezar con los de derecho entonces. Eh, ¿Cuál fue su opinión? ¿Cómo se sintieron con la primera actividad? ¿Qué les pareció? No sé si desean participar. Aida Luz, buenos días también. Vicky Gómez también, buenos días por acá. Están mandando saludos. Voy a mandarles un saludo general a todos. Bueno, voy a empezar yo entonces por derecho, no todos a la vez, Sí, como decía una opinión, Doris. es simplemente una opinión para Sí, interactuar, sí. no, bien, bien, bien entretenida. Estuve eh, entrando en los videos de YouTube. No le voy a negar, utilicé esta inteligencia artificial un poco para eso, sobre todo para los periodos de la historia de la filosofía, ¿no? Ujú. Y por allí conseguí también una cronología de otra profesora del IESI sobre filosofía, no recuerdo el nombre de esa profesora, pero clasificaba todo en el periodo presocrático y después los clásicos, después todo lo que iba, después los santos y los religiosos, el periodo de la filosofía religiosa y luego el periodo del iluminismo hasta nuestros días, ¿no? Pero me pareció sumamente interesante las ideas de Sócrates, Platón, Aristóteles en ese orden. Sí. Ambos fueron pupilos cada uno de ellos. Confieso que conocía muy poco de Platón, ni siquiera sabía que no se llamaba Platón, que le decían Platón era porque era ancho de espalda, cositas así, ¿no? No, es que hay mucha información, demasiada información, y eso que en el área de derecho ustedes tienen bases, muchas bases con respecto a la filosofía, los estudios de la filosofía, ¿no? Pero hay Sí, tanto conocimiento por alcanzar, hay tanto por aprender,
que uno siente que cada día eh, como que estamos como los filósofos, ¿no? Que sabemos menos y queremos aprender más. Sí, Sí, es sí. impresionante el legado de este grupo de 3 filósofos en todas las áreas de la ciencia, es impresionante. Sí. Ah, bueno, No, Daniel. incluso, profesora, me extrañaba, pensaba que el pensamiento filosófico siempre iba en una dirección, pero veo cómo hay tanta dicotomía en la filosofía. Unos dicen, Heráclito, que todo cambia, otros dicen que no, que todo permanece igual. Es decir, tantas ideas que incluso entre ellos mismos chocaban, ¿no? Y Ujú. veía, incluso entre Sócrates, Platón y Aristóteles también ellos llevaban su filosofía, que no aceptaban pues todo, vamos a decirlo así, sino que también discutían o criticaban pues las ideas del anterior, pues, algo así. Sí. Sí, todo es como, siempre hay un aporte que ha sumado, un aporte va sumando de un filósofo al otro, vemos cómo entran inclusive en varios escenarios de discernimiento, ¿sí? Tal vez lo que para alguno de ellos en un momento determinado fue un hecho significativo, para el otro no es suficiente o empiezan las contradicciones y el análisis de los momentos, ¿no? Pero obviamente eh, el desarrollo de nuestras áreas en cualquiera de las ciencias lo debemos a esa época, a la época clásica cuando estos grandes filósofos comenzaron a hacer los aportes al mundo de la ciencia, ¿no? Desde la parte cognitiva, mental, hasta la parte lógica y del racionalismo, ¿no? Como quien dice que eso precisamente es lo que vamos a comenzar a detallar en la unidad número 2, que trata sobre la filosofía moderna. O sea, sus grandes aportes, ya vemos la filosofía clásica, ahora vamos a la filosofía moderna. ¿Algún compañero de alguna otra área desea generar una opinión de los educadores, de las ciencias administrativas? Buenos días, Da- doctora y Ajá. compañeros. Buenos días, Sí, Aida. Bueno, creo que fue un ejercicio muy bueno porque cuando cursaba el bachillerato, grado 10 y 11, tuve como docente de filosofía a un ex estudiante de un seminario, o sea, Ajá. él había iniciado su camino en un seminario, estaba estudiando para ser sacerdote. Mm, Pero él nos contaba que por cosas de la vida, bueno, ellos creo que tienen un periodo donde el seminario los envía como, bueno, vulgarmente al mundo, que vayan y estén un año fuera de la actividad sacerdotal y deciden si regresan o no regresan al sacerdocio. Entonces, mm, él nos contaba que en ese año él probó el mundo y le gustó, él lo contaba de manera jocosa, probó el mundo, le gustó y no regresó al seminario, se quedó en el mundo, decía él. Entonces, pero entonces él nos permitió ver la filosofía de pronto no como la ven los profesores de filosofía tradicionalmente en las escuelas, aquí en Colombia hablando, sino desde el bien ahí. punto de vista de un seminarista. O sea, nosotros la Ajá. vimos desde el punto de vista de un seminarista, o sea, desde el punto de vista de alguien que estuvo muy ligado a la parte sacerdotal y que pues él tenía como muy clara o tenía las bases muy bien puestas sobre lo que era la filosofía y tratamos con él la filosofía desde los presocráticos, Sócrates y después Platón y entonces él nos hablaba pasó por toda esa etapa de esa filosofía presocrática o clásica y luego llega a Emmanuel Kant y, y a otros filósofos modernos. Entonces, yo había hecho con él en 10 y 11 como ese recorrido y ahora que veo la actividad suya, pues como un retomar otra vez Sí, aquello que en bachillerato tuve la oportunidad de aprender con mi maestro de filosofía de 10 y 11. Pero sí, fue un ejercicio muy bueno porque pues no eran ajenas para mí esas preguntas en ese momento. claro, es interesante, Aida. En ese momento tal vez tú escuchabas bueno, las experiencias de una persona que tuvo la oportunidad de vivir una experiencia desde el punto de vista de la teología, hacia la parte del conocimiento y el acercamiento a Dios, que realmente
los que estudian en esas áreas de seminario y están vinculadas con la parte del sacerdocio, tienen un conocimiento impresionante desde el punto de vista de la teología, pero también hacia la parte de la aplicación de la sociedad, Entonces, lo que pasa es que nosotros no fuimos formados hacia ese conocimiento, me explico. Cuando desde niños, desde nuestra etapa escolar, nuestra etapa primaria, bachillerato, todo, incluso hasta en la universidad, indiferentemente de las áreas que cada uno tenga en su desempeño, eh, qué lindo hubiese sido que esa formación filosófica hubiese sido del inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque a través de la filosofía nosotros podemos aprender a entender y a comprender los fenómenos, los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, e incluso empezando desde nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares, con el grupo y la sociedad. Yo pienso que pudiese ser una forma de lograr llegar a una sociedad más justa y equilibrada, con una mayor equidad social, donde hay mayor formación de valores. Desde el punto de vista del conocimiento que ofrece la filosofía, no desde el punto de vista de quiénes la ofrecen, la demandan, quiénes la explican. Porque indudablemente, a pesar de que sea dada en este caso por un teólogo, un sacerdote o un seminarista, no dejan de ser seres humanos. Pero el mundo y la ventana del conocimiento que hay a través del área de la filosofía es impresionante. Lo que pasa es que siento que ha llegado un poquito tarde a nuestras vidas, ha llegado un poquito tarde a nuestra formación, pero nosotros tenemos la oportunidad de comprender, ya que hemos pasado por varias etapas y podemos formar a los que vienen detrás de nosotros hacia este conocimiento, hasta esta oportunidad de poder comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Mira, yo creo que sería una ganancia eh, multidisciplinar en cuanto a la transmisión de conocimiento en las futuras generaciones. Porque yo entiendo y yo estoy segura que al finalizar la asignatura, sí, vamos a comprender mucho más. Si por favor alguien tiene un micrófono encendido, sí. Gracias, Aida, por su intervención, de verdad que sí. ¿Alguien más? Y comenzamos de una vez. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos una buena presencia, 18 participantes, qué bien. Ok, aquí estamos, buenos días para todos, el estado Apure, buenos días Danilo, chévere. Pero vamos a iniciar, pues. Bueno, las estrategias de evaluación están colgadas en el aula virtual, en cada clase, en cada encuentro, pues yo vuelvo y las repaso. Yo entiendo que todos estamos en una situación de trabajo bastante acelerado, ¿verdad? Pero acá tenemos... Perdón, ya, un momentito aquí. Nuevamente el repaso, ya cumplimos con la primera actividad, ¿sí? Vamos, la próxima es la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿sí? Esta tiene asignada la fecha de jueves 20, o sea, para la próxima semana, esta semana que entra en curso. Sí, a ustedes se les complica por cuestiones de trabajo, de internet, de viaje. Hay muchos que viajan de un estado a otro, acá me refiero acá a nivel nacional, y los que están por fuera, pues simplemente pues nos comunicamos y hago una extensión del plazo para que ustedes puedan cumplir con sus actividades como debe ser, ¿ok? La última es algo interesante, yo sé que les va a gustar, que es elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en este periodo. Pero hoy lo vamos a trabajar con un cuadro descriptivo con aportes, épocas, sugerencias, contribuciones de cada uno. Y estoy segura que les va a gustar esta actividad porque es muy práctica y es como, en cierta forma, lo más actual de que hay sobre la filosofía de la ciencia, ¿ok? Bueno, entonces ya repasamos nuevamente las estrategias de evaluación para los compañeros que no pudieron estar el sábado pasado, hace 15 días. Entonces ahora sí vamos a continuar. Bien, para iniciar lo que respecta a la filosofía humana, yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado los filósofos que vamos a tratar en el día de hoy. Tenemos entonces tendencia filosófica del pensamiento moderno, racionalismo. El padre del racionalismo nos encontramos con René Descartes, filósofo, matemático, dedicado a la ciencia, de origen francés, ¿sí? René Descartes. A ver, vamos a tratar de, como esto es tan extenso, simplemente los lineamientos, los tips, los puntos más importantes de cada uno de ellos, y después al final de la clase los vamos a relacionar con cada una de las áreas de ustedes.
René Descartes abogó por la certeza de la evidencia a través del razonamiento deductivo, estableciendo la locución latina cogito ergo sum. No sé, espero que en el área de los que estudian derecho, para ellos es un poquito más comunistas estos temas, ¿sí? Cogito ergo sum significa pienso, luego existo. Es como un principio fundamental de esta época del racionalismo con René Descartes. Buenos días a los que se están incorporando, ¿ok? Las ideas principales de René Descartes, es importante sostener la razón y el pensamiento como fuente de todo conocimiento humano, o sea, el conocimiento racional. Esa es una de las ideas principales de René Descartes, sostener la razón y el pensamiento, junto a la parte cognitiva, la parte subjetiva del sujeto y la actuación del ser. Hoy día se conoce como la corriente de la filosofía donde prevalece la razón para conocer la verdad. ¿Ok? Ese son algunas ideas y aportes del filósofo René Descartes. ¿Ok? Entonces, con el racionalismo, es una forma de pensamiento analítico, del pensamiento vinculado, fíjese que ya estamos hablando aquí con lo que se denomina método. Entonces ya en esa época hablamos algo, lo que es la parte del racionalismo, del ser, la actuación del ser, pero vinculado con el método. Entonces, cuando hablamos acá de método, ya nos estamos trasladando a lo que es y lo que sirvió de base hacia el método científico. ¿Sí? En el caso, el método científico como ciencia aplicado de la misma manera al derecho, de la misma manera a la educación y a las ciencias administrativas. Porque de una u otra manera, como ciencias necesitan de una base para desarrollarse, como es el método científico. Y el método de investigación en el área de derecho, totalmente es una área básica para el desarrollo de la carrera, ya cuando están en sus especializaciones, en la parte de investigaciones científicas, de la misma manera en la parte administrativa con las teorías administrativas, y en la educación con la parte de la investigación metodológica dirigida hacia los aportes de la ciencia y la educación. Entonces, el racionalismo ya empezó a andar, a rodar en esta época con René Descartes. Entonces, René Descartes fue el que representó una figura destacada en el racionalismo occidental con su planteamiento filosófico, pienso y luego existo. O sea, que fue una locución muy importante para esa época. Finalmente, René Descartes dice que el racionalismo se caracteriza por tener la razón y el pensamiento como la fuente del conocimiento humano. ¿Qué opinan ustedes sobre esta tendencia filosófica de René Descartes? Puede intervenir el que desee. A ver, alguien diferente a los de los compañeros de Derecho y Relaciones Internacionales que puedan opinar. ¿En algún momento han aplicado la tendencia del racionalismo en sus áreas, como en el área práctica, los que están en el área de la educación, en sus empresas? ¿Qué opinan? Doctora, buenos días y con todo. Buenos días, Danilo. Buenos días. Buen día. Realmente para mí entrar en este concepto nuevo, porque para mí como concepto académico, tal vez como vida uno lo tiene por reflexibilidad, la parte filosófica, pero ya yo soy técnico, yo toda la vida he sido de formación técnica, desde el colegio, la universidad, y comenzar a ver y analizar los momentos de la filosofía en el tiempo y luego llegar a la filosofía moderna. Sí es una herramienta de criticidad bárbara, porque uno va enlazando todos los enfoques dentro de mi área técnica, que no tiene nada de filosofía, que uno cree, pero cuando ya uno lo comienza a aplicar y a entender y a ver la historia de la filosofía, sobre todo, en todo momento somos filosóficos, o sea, somos críticos, somos pensantes, y ahí está Ajá. lo que usted nos dice en esa parte. Entonces, es cómo lo enfoquemos en el ámbito de trabajo, de desarrollo personal y profesional, porque Sí, ahí está. O sea, sí, definitivamente es muy didáctico hoy ya irlo entendiendo cuando ya lo has vivido, pero que no sabías de qué se trataba en el momento previo. Ahora ya lo enlazamos con una línea académica de la ciencia, que es la filosofía para mí. sí.
Sí, exactamente. Bien. Muchas gracias. Gracias por la intervención, Danilo. Entonces vamos a continuar. La filosofía moderna, en la época de la tendencia filosófica del racionalismo, pues nos presenta varios tipos de esta corriente. Entonces podemos encontrar el metódico, que es el que acabamos de discernir, donde Descartes abogó por enfoques sistemáticos y estructurados para alcanzar el conocimiento. ¿Sí? Metódico, o sea, el método científico, la metodología, es la base de cualquier área, de cualquier ciencia. Entonces, ahí siempre nos vamos a encontrar con René Descartes. Epistemológico, Descartes defendió la supremacía de la razón como fuente primaria del conocimiento. Fíjate, él aboga por un enfoque sistémico, defiende la razón como una fuente primaria del conocimiento. Después, más adelante, nos presenta una obra donde nos habla sobre el dualismo cartesiano, que es un plano, para él era un plano, donde se podía el ser humano, el sujeto, hacer meditaciones metafísicas. Entonces, Descartes propuso una separación radical entre lo que es la mente y el cuerpo. Y esa separación entre esos dos planos, mente y cuerpo, él lo llamó dualismo cartesiano. Obviamente nosotros aplicamos muchas de estas teorías, estos conocimientos, pero claro, nosotros a veces decimos, bueno, tenemos que pensar objetivamente. Yo creo que a más de uno de ustedes les ha pasado eso. Bueno, tenemos que resolver un problema y tenemos que pensar objetivamente. Tenemos que dar a un lado nuestro corazón. Entonces, sin saber, nosotros ya estamos aplicando la teoría de Descartes de un dualismo cartesiano. Estamos separando lo que es la mente, el pensamiento, la cognitiva, de la actuación del ser. O sea, de lo que es realmente la separación entre un plano y el otro. Pero obviamente nosotros no vamos a estar diciendo estamos en el dualismo cartesiano de René Descartes. Pero fíjate cómo ellos en su época, en su momento, estaban mucho más claros porque conocían y estudiaban a profundidad la actuación del sujeto. Pero esto es gracias a René Descartes. Hay otro tipo de racionalismo que, bueno, no es tan conocido, tan usado por nosotros como lo que es el método científico, la epistemología, que es la indagación y la exploración del conocimiento, y del dualismo cartesiano, o sea, lo que se llama inactivismo. Esto para René Descartes en su época, en su momento, era algo sobre cómo sostener y defender las ideas innatas de cada ser humano, pero relacionados, decía, conceptos preexistentes independientemente de la experiencia con las ideas de Dios. Entonces, este tipo de racionalismo ha sido muy discutido y no tiene mucho peso como los tres anteriores, como el metódico, el epistemológico y el dualismo cartesiano. Ahora bien, de repente podemos pensar, estamos en esta área de conocimiento, ¿qué aplicabilidad le podemos dar para nuestra tesis doctoral, para nuestra carrera profesional? Entonces, simplemente podemos relacionar de que en algún momento ustedes la van a utilizar o las van a utilizar cuando estén en la parte de los referentes teóricos, cuando van a necesitar de un aporte teórico, de una buena teoría, de un basamento teórico para sostener un objetivo de investigación en su tesis doctoral, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos nosotros llevando, analizando a cabo, que estamos estudiando, que estamos practicando en estos momentos, es para ese fin. O sea, ustedes le van a encontrar una aplicabilidad como un soporte teórico, un fundamento cuando estén desarrollando su tesis doctoral y se van a dar cuenta qué interesante todo esto, poderlo sostener en cuanto a la época de estos grandes filósofos, ¿ok? Bien, dejamos al racionalismo a un lado y ahora nos venimos con lo que es el empirismo. Ok, ¿qué será el empirismo? En nuestra vida coloquial, en nuestro quehacer de día a día, ¿qué será el empirismo? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Sin tomar en cuenta el Francisco Bacon, que es el padre precursor del empirismo. ¿Qué será el empirismo? ¿Dónde han escuchado ustedes ese término? ¿Cómo lo manejamos a diario? A ver, el que desee participar. Doctora, el empirismo se basa en Dígame. que el aprendizaje se obtiene a través de la experiencia. Ah, ok. Okay. Acá de la O sea, Así es. si enciendo una vela y la tengo aquí al lado, solo si le meto el dedo a la llama, sé que quema. y no Es le un quedan, ejemplo básico, ¿ya? sí, y no le quedan más ganas de volver a colocar el dedo en la llama, porque ya sabe uno que por experiencia se va a quemar, se va a lastimar. Sí. Bueno, aunque nosotros a veces los seres humanos dicen que somos
cometemos un error y hay muchas veces volvemos a cometemos la segunda vez y la tercera vez, ¿no? A pesar que hemos tenido una experiencia, caemos nuevamente en ese error, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que nos ha pasado? Porque a todos nos ha pasado en algún momento, ¿ok? ¿No somos buenos empiristas o qué? ¿Qué piensan ustedes? Airola, al que desee participar. A mí me gusta interpretar, me gusta dialogar con ustedes, me gusta intercambiar conocimiento, experiencia, porque yo también aprendo de ustedes. Buenos días, Buenos doctora, días, pues, Vicky. Buenos días, Vicky. Bienvenida. ahí, gracias, correlacionando con lo que dijo usted ahorita de la filosofía, pues ahí premia la razón con el saber y la vida, porque lo que estamos hablando lo primero que es sobre el conocimiento, como dijo la compañera, si yo sé que la vela está encendida y yo meto el dedo, pues me puedo quemar. Es como vivir muchas situaciones que de pronto uno sabe que no le va a ir bien o que tiene sus dudas, pero uno dice, lo voy a hacer, me arriesgo. O sea, invita como al ser humano a vivir la experiencia para tener como que la potestad de decir, me fue bien, me fue mal, lo logré. Pues pienso en mi punto de vista que premia mucho la razón con el conocimiento y de ahí tomar las decisiones a partir de lo vivido. Exactamente. Fíjate, cuando nosotros tenemos los niños pequeños y estamos en las casas, en las paredes de las casas, siempre colocamos los taponcitos en las tomas de corriente, ¿sí? Para evitar que los niños tengan esa experiencia y coloquen objetos punzantes y vayan a tener problemas de corriente, etcétera, etcétera. Las veces que a un niño pequeño le ha ocurrido eso, lo hace una vez y no lo vuelve a hacer más, porque sabe que por la experiencia aprendió de que ahí hay peligro. Entonces, en cierta forma, esto tiene que ver mucho con el empirismo. O sea, con el empirismo que nos ofrece en este momento Francis Bacon como filósofo precursor de lo que fue la época, las teorías y la tendencia corriente del empirismo perdón un momentito, en la filosofía moderna. Entonces, Francis Bacon enfatizó, buenos días, la experiencia sensorial y la observación como las bases del conocimiento, que es lo que estamos en este momento dialogando. Pero también encontramos que filósofos como John Locke y David Hume argumentaron que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. ¿Qué interpretación le podemos dar a estos aportes de John Locke y de David Hume, donde argumentaron que la mente es una tabla rasa al nacer y el conocimiento se adquiere a través de la experiencia? ¿Será 100% cierto o podemos discutir al respecto? Cuando decimos una tabla rasa al nacer, quiere decir que estamos en cero. Estamos abiertos al mundo, a experimentar, a aprender, a generar conocimiento. Ese es el aporte de estos dos empiristas como son John Locke y David Hume, que apoyan el empirismo de Francis Bacon. ¿Qué opinan? Bueno, bueno, profesora, el hecho de que de la afirmación de la tabula rasa implica que todo conocimiento va precedido de la experiencia, de los sentidos. Y cuando usted decía qué era lo que pasaba, por qué alguien pretende como cambiar las cosas, ¿no? Pareciera que el hombre, el ser humano es tan egocentrista y por eso la experiencia la repite varias veces o tropieza varias veces con la misma piedra, ¿no? Como tratando de cambiar las cosas, pero las cosas no van a cambiar porque uno simplemente lo desee, sino porque uno aplique otras circunstancias que hagan variar. Pero la experiencia, si repites, es decir, como dice el dicho, ¿no? No pretendiendo hacer cosas, si hace las mismas cosas, no pretenda resultados distintos, ¿no? Preceder el aprendizaje de la experiencia. Solo a través de la experiencia y los sentidos es que uno llega al conocimiento. Ese es más o menos el significado de eso, entiendo, ¿no? Sí, exacto. Es Bien, decir, gracias. nada especulativo como los filósofos presocráticos, que eran lo especulativo, ¿no? Incluso siempre se habla también, doctora, de la filosofía occidental, no se menciona para nada la filosofía oriental, que si la filosofía de Confucio, de Tagore en la India, del hinduismo. Siempre hacemos solamente o nos referimos a la filosofía occidental europea, y más que todo europea, ni siquiera americana, de ahora. Sí, que también sería interesante
poder hacer una comparación, ¿no? Una línea investigativa al respecto. Uy, ahí saldría un trabajo bastante profundo para realizar, de verdad que sí. Bien, gracias, David. Bueno, continuamos acá. Perdón, acá. Ok, sí. Sí, pues, ya la vimos. Sí, bien, estamos a las 7. Bien, entonces, con respecto a los aportes de David Hume sobre esta época del empirismo que fue tan importante, este filósofo nos ofrece un tratado de naturaleza humana donde cuestionó la idea de la casualidad y argumentó que no se puede, o sea, que nosotros como seres humanos no podemos conocer la conexión necesaria entre eventos, sino solo la sucesión constante de uno tras otro. En cierta forma, esto apoya lo que usted acaba de decir, David, sobre las experiencias cuando ocurren nuevamente, se presentan diferentes hechos, sucesos, y puede ser que volvamos a caer en esa misma circunstancia, pero es porque hay una sucesión constante de hechos que están alrededor de nosotros. Entonces, David Hume argumentó en contra de la idea innata, postulando que todo el conocimiento humano se deriva de la experiencia, obviamente. O sea, también apoya su teoría con Francis Bacon. Abordó cuestiones religiosas en su obra Diálogos sobre la religión natural, que es conocido por su crítica a la creencia en los milagros, argumentando que la evidencia empírica siempre favorece explicaciones naturales sobre lo sobrenatural. Claro, aquí hay dos escenarios, ¿no? Lo que es lo natural sobre lo sobrenatural en el hecho de que, eh, o sea, cómo el científico, cómo el ser humano, el sujeto puede demostrar la presencia de un milagro. O sea, claro, obviamente eso es otro plano, no es para que lleguemos a profundidad, pero en un momento u otro todos hemos escuchado, no evidenciado, pero sí escuchado, han salido publicaciones donde se dan los milagros y se han presentado los milagros. Entonces, para el método científico, para el hombre científico, eso no es posible. La ciencia no es posible. Pero, sin embargo, para otros escenarios donde el sujeto, a través de la fe, de otros valores eh, internos, cognitivos, o sea, muy subjetivos, sí se pueden dar esas cosas. Entonces, él criticaba un poco, David Hume, este cuestionamiento y esta posición con respecto a la evidencia empírica, que siempre va a favorecer la explicación de lo natural sobre lo sobrenatural, sobre lo que no es, en cierta forma, después comprobable, ¿no? Entonces, esto pues tenía contradicciones en su momento porque mm, son posturas de cada filósofo. Después nos encontramos con lo que es el empirismo y su significado como sistema filosófico. Entonces tenemos que enfatizar el papel de la experiencia, ya lo hemos hablado, base de los conocimientos humanos, especialmente la percepción sensorial en la formación de la adquisición de conocimiento. La percepción sensorial porque es la que nosotros sentimos, de acuerdo a la experiencia que ya comentaron las compañeras hace un momento, es lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, y que de acuerdo a esa percepción sensorial y esa experiencia, pues nosotros aprendemos ante un hecho o ante un suceso. En síntesis, el empirismo tiene que el conocimiento se tiene a través de la experiencia, que el entendimiento humano es una clave fundamental en esta tendencia, que el conocimiento es solo conocimiento de ideas por ser empirismo, y bueno, acá hay un ejemplo muy sencillo que ya lo hemos conversado, lo dijo la compañera Ida, creo que fue, sobre el fuego, que afirma que la percepción sensorial representa la búsqueda de la verdad. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos un accidente en la cocina a nivel del fuego, de la candela, o en el caso de los niños, cuando introducen objetos punzantes en una toma corriente, entonces, así aprende a través de la percepción sensorial, ¿no? Esto es parte de lo que es el empirismo de una forma sencilla y práctica, ¿ok? Ahora bien, continuando con otra tendencia que también es muy interesante y que todos hemos tenido oportunidad en algún momento de participar en ella, en cada una de nuestras áreas. Lo que se llamó el mecanismo newtoniano. Para algunos más conocida, para otros menos, pero
antes de comenzar a interpretar sobre sus teorías, su conocimiento, su postulado, pues yo creo que todos recordamos cuando estudiábamos en la escuela y en bachillerato aquellas fórmulas de las ecuaciones físicas sobre las teorías de Newton. Wow, para algunos eran súper fáciles aprender todas estas ecuaciones, los lanzamientos de las pelotas, la caída, la parábola, la hipérbola. Yo no sé si ustedes recuerdan todo esto, los disparos, el lanzamiento de la bala. Bueno, eso nace de esa época, de Newton, de la filosofía moderna. Entonces, no sé si la recuerdan. ¿Qué experiencias tienen al respecto con Newton? Y ahorita, perdón, en estos momentos empezamos y hacemos una relación entre cómo aplicar la teoría newtoniana en la ciencia administrativa, en la educación y en la parte del derecho. Ok, estábamos comentando sobre las experiencias del mecanismo newtoniano como tendencia filosófica. Entonces hablamos de las experiencias, la compañera estaba hablando de sus experiencias a nivel de educación primaria cuando enseñaba a los niños sobre la ley de la gravedad, ¿sí? De explicar la importancia de por qué todo cuerpo que sube, vuelve y baja, algo de eso y ahí se cortó. Sí, a ver, aparte del área de educación en la ciencia administrativa, ¿qué oportunidad han tenido de relacionar lo que es el mecanismo newtoniano? En el área de derecho sí lo sé que lo utilizan mucho cuando están haciendo las pruebas de balística. Hacen todas esas experticias con respecto a las balas, a las posiciones, esa parte sí es en derecho. Y en el área administrativa, ¿han tenido oportunidad de entender un poco la aplicación de las teorías de Newton? Vamos a continuar entonces. Tenemos que el mecanismo newtoniano fue influenciado por logros científicos de Newton. Este enfoque consideraba el universo como una máquina perfectamente ordenada y predecible. La realidad se interpretó como un sistema mecánico regido por leyes matemáticas, entre las cuales se puede mencionar la ley del movimiento y la ley de la gravedad. El mecanismo newtoniano revolucionó la comprensión del universo al proponer leyes matemáticas precisas para describir el movimiento y la interacción de los objetos. Ok, ¿la recuerdan? Sí, eso es lo que estábamos hablando hace 5 minutos cuando se cortó la conexión. Así es. Así es, ¿verdad? Bien. Ahora Yo bien, quería comentar algo al respecto. ¿sí? ¿Me escucha? Rafael. Sí, Ok, Rafael. Buenos sí. días, bienvenido, Rafael. Ajá, dígame. Buenos días, gracias. Bueno, a propósito de lo que usted decía, cómo se podía aplicar, yo soy del área de educación, yo soy del área de enseñanza de lenguas y en efecto, yo trabajo para el bachillerato internacional y cómo lo puedo aplicar el mecanismo newtoniano. Básicamente, pues, como decía, es predecible. Entonces, las universidades nos piden a nosotros una calificación aproximada que el estudiante debe tener a final de año. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como docente? Yo reviso el desempeño del estudiante que ha tenido hasta el momento, por lo general se hace entre enero y marzo. Es decir, que yo debo predecir lo que el muchacho debe obtener para mayo, junio, que son los exámenes finales anuales que se hacen. ¿Cómo lo hago? Básicamente lo que hago es que calculo el resultado que he obtenido hasta el momento y sacando unos percentiles que el sistema me los da y a través de ello yo determino que el estudiante sí va a obtener, por ejemplo, la máxima calificación es el 7, la mínima es el 3, que el estudiante, por ejemplo, está en 5, pero yo espero que si el estudiante va a estar en el aula durante ese tiempo, logre el 6. Entonces yo determino, es decir, de acuerdo a su desempeño que ha tenido hasta el momento, yo predigo el futuro que él va a tener como resultado. Entonces, de alguna manera, creo que el mecanismo newtoniano se aplicaría en este sentido, pues porque es una realidad que tengo frente a mis ojos, es el desempeño que él ha tenido y es lo que se espera que hasta ese momento se logre. Ok, muy bien. O sea, tú puedes establecer como sujeto, como instructor, predecir en cierta forma un modelo matemático, ¿sí? De acuerdo de acuerdo a los datos que tú estás recibiendo del desempeño del estudiante durante el año académico o el lapso académico, como se maneje en el país Es- donde estás tú. Eso es correcto, sí, Exactamente. así es. Muy bien, Rafael. Está bien, chévere, gracias. Te vamos a continuar. Ok, con la tendencia, esta es más conocida por todos ustedes, lo que es la tendencia de esta corriente en la filosofía moderna, lo que se llama positivismo.
¿ok? Antes de empezar a hablar de Augusto Conte, ¿qué es el positivismo para ustedes como corriente? ¿En qué momento lo han vivido en su desempeño profesional, en su área de estudio, formación académica? Lo que es el positivismo, es muy escuchado, uno de los más nombrados. Bueno, profesora, los abogados la hemos escuchado muchísimo, el positivismo, Ajá, las leyes, ¿no? Lo que está escrito realmente. ajá. Por ahí un asomo nada más. Sí, 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 exactamente, sí. No, y en el área de educación, en todas las áreas se habla mucho en la vida del positivismo, porque es más que todo la actuación de uno, cómo ser frente al otro, ¿sí? En el momento de transmitir el conocimiento, de generar el conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso nos encontramos con Augusto Conte como filósofo, precursor importante en esta área del positivismo, donde él abogó por el método científico aplicado a todas las disciplinas, enfatizando la importancia de la evidencia empírica. Ya con Augusto Conte hablamos más de lo que es el método científico. Y el método científico es un área que es aplicable a todo. Si nosotros nos vamos a, fuera de nuestras aulas, de nuestra área académica, y retornamos a nuestro ambiente inicial, a nuestro hogar, ¿sí? En nuestro hogar, en nuestra vida personal. Nosotros vivimos, nos desempeñamos a través de un método. ¿Para qué? Un método para poder planificar y realizar nuestras opciones de vida, nuestros proyectos de vida. O sea, e incluso en nuestra casa, cuando vamos a armar, planificar el presupuesto del mes, con respecto, en este caso, a los alimentos, por decirlo así, de esa manera, tiene que haber una planificación para poder ejecutar un método. El método de la administración, de los menús de la semana, de cómo se van a manejar los gastos. O sea, en nuestra vida diaria nosotros aplicamos aportes de Augusto Conte a través del método científico. En este caso es el método que nosotros vamos a necesitar para lograr objetivos efectivos, óptimos al mes, administrando nuestros recursos. Y de esa manera se hace en el área administrativa, en el área de educación, en el área ambiental, en el área de derecho, en toda la ciencia. Forma parte el positivismo, enfocado en diferentes disciplinas por Augusto Conte. Y lo hemos vivido, lo que pasa es que, como les comentaba hace un momento, pues nosotros no le ponemos nombre a todo lo que nosotros hacemos, nuestras tendencias, pero de ahí parte todo. Todo, o sea, la vida del ser humano parte de la filosofía, es impresionante, pero es así. Entonces, Conte es conocido por ser el fundador del positivismo, un enfoque filosófico y científico que aboga por el conocimiento basado únicamente en hechos observables y verificables. Argumentó que la sociedad debería seguir los métodos de las ciencias naturales para comprender y mejorar la condición humana. Propuso una clasificación de las ciencias según su grado de complejidad, desde las ciencias matemáticas y físicas hasta las ciencias sociales. Conte creía que la sociología o la física social sería la culminación del conocimiento positivista. Augusto Conte hoy día es un filósofo donde sus aportes y su corriente son muy utilizados. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a algunos desean hacer algún aporte sobre el positivismo. ¿Qué experiencia han tenido con esta corriente? Ay, perdón. ¿Qué tendencia han tenido con esta corriente? Tenemos 16 participantes. A ver. Bueno, doctora. Yo voy a volver Ah, perfecto. No, Adelante, adelante adelante. usted. Bueno, ustedes Bueno, están de acuerdo. Bien, Rafael. sí, David, ¿quién va a nosotros, intervenir? Rafael, Bueno, ok, ok. Rafael. Muy bien. bueno, sí, es bien interesante el positivismo en la educación porque desde pregrado siempre, bueno, al menos en mi experiencia, y sé que a todos nos pasa eso, todo lo que nosotros, digamos, alguna actividad que tuviéramos que entregar, había que sustentarla en algo que hayamos encontrado, que hayamos leído. Por eso los profesores, de hecho, nos piden referencias bibliográficas, porque todo tiene que ser verificable. Entonces, en ese sentido, siempre hemos tenido presente el positivismo en toda nuestra formación académica. Y no solo eso, sino que a medida que avanzamos, en formación es mucho más estricto ese aspecto, ¿no? Comprar la arena, ¿yo? Ah, bueno. ¿Qué cantidad de arena?
Sí, Rafael, sí, en la educación como que se vive más, se identifica más, pero finalmente está en todas las áreas. Sí, bueno, Rafael, del área de educación, del área administrativa, ¿quién puede intervenir en las áreas administrativas de los compañeros? ¿No la he revuelto? Arnold, no, Arnold ya no. A ver, ¿quién desea participar? Me gustaría escuchar una opinión del área del grupo de las ciencias administrativas. Bueno, doctora, ya que no hay, será otro de derecho. ¿Cómo no? Doctora, Adelante. en el caso de nosotros, los abogados, bueno, Augusto Conte, el padre de la sociología, ¿no? Ujú. Este, y digamos eso, la sociología tiene una disciplina, una rama quizás, que se llama la sociología jurídica, que Jurídica. se encarga precisamente de todas estas normas que van a regular el comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Convencionalismo, pero también desemboca en lo que se conoce como la sociología criminal, que es la parte de la reacción social frente al delito. Pero todo tiene que ver con la legislación en sí, ese es el tópico. Pues interesante, ¿no? Interesante la actuación de... Yo he tenido la oportunidad de este año de interactuar mucho con la parte de derecho, ¿no? Y el grupo de ciencia forense, criminalística, y es interesante, ¿no? El aporte y los recursos que ustedes utilizan, perdón, haciendo uso de la filosofía en las diferentes áreas que ustedes ejercen. De verdad que es bastante interesante, sí. Bien, entonces vamos a continuar. Doctora, Ajá. también Bien. se puede decir que la sociología en la parte educativa, de pronto en la parte de educación, refleja mucho, tiene mucho que ver con el contexto del estudiante, su contorno social, Ajá. dónde está metido el niño, qué lo rodea, su familia, el mismo contexto de la escuela, Ujú. porque la sociología nos habla de las sociedades humanas. Y Ajá. recordemos que una de las primeras sociedades humanas se puede decir que, hablando de la forma en educación, Ujú. el primer sociedad humana o el primer grupo social del ser humano es la familia. Y de Ujú. ahí, mirándolo enfocado en la parte de preescolar, ahí dependiendo del contexto de la familia, cómo influye su contexto social, emocional, también historia, porque también se puede decir, si miramos desde el punto de los estudiantes, que a veces nos llegan estudiantes con necesidades especiales, ya sean de forma física o a nivel mental. Sí. Uno como docente, uno lo primero que hace es mirar el contexto del niño, el contexto familiar del niño, y de ahí uno abarca, depende cómo se encuentra el niño en su nivel de familia, su contexto social, ya uno pide remisión psicológica, remisión a diferentes rutas, de que uno como que le imparta qué tiene el niño, qué problema tiene el niño, y uno a partir de ahí mirar estrategias pedagógicas para que el niño siquiera nos logre avanzar en el año escolar, o al menos aprenda a relacionarse con otros niños, porque a veces vemos niños aislados, niños que Ujú. no hablan, entonces ahí se puede aplicar la sociología en la parte educativa. Sí, por eso él hacía, mencionaba lo que para él denominaba física social. También en algunos textos o en algunos artículos pueden encontrar cuando él habla sobre la comunidad social, que es lo que tú acabas de explicar, el entorno referente al estudio del sujeto, que en este caso la población son tus alumnos, tus niños, tiene que ver mucho, mucho con lo que es la adquisición del conocimiento y el resultado a través del método científico, pero desde un punto de vista positivista. Ellos, pues, hablan del método científico, la verificación, los resultados, y de una u otra manera lo hacen a través del sujeto, el manejo del entorno, los grupos sociales, que eso era muy importante también para este filósofo de Augusto Conte. Sí, lástima que que tal vez no hay alguno del grupo de las ciencias administrativas para poder escuchar sus aportes. Bien, continuamos. Bueno, esta tendencia filosófica del marxismo pues también ha sido muy cuestionada, muy escuchada, y fue desarrollada por Karl Marx, donde propuso una interpretación materialista de la historia y de la sociedad. Algunos aportes interesantes de esta época, de esta tendencia, es que Karl Marx
Enfatizó la lucha de las clases sociales como el motor del cambio social y abogó por la transformación de la sociedad capitalista hacia una sociedad sin clases basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Marx propuso el materialismo histórico como un enfoque para comprender la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Ese fue su enfoque. Este enfoque revolucionó la manera en que se aborda la historia y la sociología, al centrarse en las condiciones económicas y materiales como factores claves en la configuración de la sociedad. También se caracterizó y ha sido muy nombrado por la lucha de clases y críticas hacia el capitalismo. ¿Desean generar alguna opinión? ¿Se escuchan, por favor? Buenos días, Buenos bendiciones para días. todos. Ajá. ¿Quién me Bueno, habla? Gina Mejía, desde Fundación Bienvenida. Magdalena. Ajá. Gina. Bueno, doctora, en esto de las luchas de clases, pues nosotros en la educación se marca mucho. Vemos que desde el contexto familiar, el contexto en el que vive el niño, en el que se desenvuelve, pues se ve mucho la diferencia ya. Cuando hay problemas, cuando en las familias hay problemas, el niño eso lo trae a colación a la escuela. Entonces uno de inmediato uno dice, bueno, pero este niño, ¿por qué hizo esto? Entonces vemos lo profundo del contexto de él, que él viene de ese ambiente de peleas, de pronto de peleas en su casa, en la comunidad, porque hay comunidades donde la cultura es eso, la pelea, y el niño lo trae a colección. Entonces, eh, eso de la sociología nos los trae a nosotros siempre, lo tenemos siempre en práctica, dependiendo el contexto en el que se desenvuelven nuestros estudiantes, así también el ambiente en el aula escolar. Entonces, no se puede desligar, nunca está desligado el contexto familiar en el ámbito escolar. Sí. Muy bien. O sea que la diversidad de clases, el nivel de clases, el comportamiento, vamos a decir, el nicho, el ecosistema de cada familia de la cual forma parte, en este caso los estudiantes, los alumnos, tiene mucho significado en el aprendizaje y en el futuro ciudadano formado en cada país. Indudablemente sí, eso es una base a nivel de estudios sociológicos y demográficos interesantísimos en cada país. Ojalá eh, pudieras desarrollar tu tesis en esta línea, sería muy interesante. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más desea intervenir? Bueno, seguimos. Doctora, sí, apoyando lo que Sí. dice la compañera Ajá. Gina, difícil. Ujú. Se puede ver que en la actualidad, todavía en muchos países, eso está regado. Por ejemplo, acá en la parte de Colombia, a pesar que el gobierno hace mucho énfasis en dar subsidios, matrícula cero para los chicos de universitarios, que sacan un promedio bueno en las pruebas, hay muchos chicos, Pilo Paga, que se ha manejado acá en Colombia, hay muchos niños que se ganan la beca, pero son de contexto, digamos, rural. Van a una ciudad de Santa Marta, Barranquilla, los que más, hay muchos que cogieron para Bogotá, y al final de la carrera renuncian, o sea, porque ellos no se acoplan a a ese contexto diferente donde de pronto ellos viven en una vereda, en un municipio, la ciudad más cerca que han llegado es a Santa Marta, a afrontarse a un cambio de vida a Barranquilla, a otras costumbres, a otras culturas, o Bogotá, muchos, porque acá en Fundación se dio el caso, un niño salió, se ganó una beca, y el primer semestre de Barranquilla, estaba en la Autónoma, el chico se retiró, volvió, ingresó acá en la Universidad de Magdalena porque no se acoplan. O sea que todavía, a pesar de que esas corrientes filosóficas vienen de hace mucho, todavía están marcados. Y también acá en Colombia, por ejemplo, los contextos sociales, la diferencia que hay entre un niño de escuela pública a un niño de escuela privada. Y esa es la lucha que estamos dando hoy acá en Colombia. No sé, ustedes han escuchado que estamos en paro nacional por lo mismo, porque nos están vendiendo la idea de unos bonos escolares. No, que esos bonos escolares nos afectan.
porque pueden privatizar la educación. Los estudiantes de la población, de los estudiantes públicos, de las instituciones públicas, pueden pasar a instituciones privadas, pero ¿cómo se va a sostener el niño a ese contexto, a esa cultura, sobre todo la parte económica en las instituciones privadas? Entonces, mire que la clase de hoy nos está hablando de las clases sociales y es un punto que aquí en Colombia en la actualidad estamos luchando los docentes por eso, para que no se apruebe esa ley estatutaria de los bonos escolares, porque nos afecta. O sea, nosotros estamos peleando por la necesidad de los chicos de las universidades públicas, de las instituciones públicas, y también por nuestra estabilidad laboral, porque en el caso de los docentes que trabajamos con el ministerio, si se llegan a acabar las instituciones públicas o nos mandan a colegios concesionados, que ya no nos pagan 12 meses, sino serían 10 meses. Entonces, mire cómo algo que ya se dio desde hace mucho tiempo todavía se está dando en la actualidad, Sí. todavía en el tema de hoy. Bueno, sí, porque esto no es un tema de la actualidad, es que yo creo que esto ha existido desde la época de los romanos y eso nos puede sustentar bien nuestros amigos abogados. O sea, es una lucha del ser humano y un puesto justo en una sociedad, pero en un mundo global, porque todos los países, todos padecen de los mismos problemas, uno en mayor escala, otros en menor escala. Pero es un tema muy interesante y ahí puedes hacer tu trabajo de investigación, tu tesis doctoral. Gracias, Vicky, gracias. Bien, me están por acá chequeando el tiempo, entonces como tengo que hacer una actividad final, voy a culminar con el material que nos queda y vamos a interactuar con algo que les preparé para el final, ¿ok? Bien, tenemos aquí algunos aspectos a manera de síntesis. ¿Qué aspectos encontramos a manera de síntesis de lo que hemos discutido en el día de hoy? Estas tendencias filosóficas del pensamiento moderno reflejan la diversidad de enfoques que surgieron en respuesta a los cambios sociales, cambios científicos y culturales de la época del siglo XVI al XVIII. Cada corriente ofreció una perspectiva única sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y la sociedad, y es lo que hemos visto a lo largo de la mañana de hoy. Los aportes de Augusto Comte influyeron en la filosofía y en la sociología moderna al promover la idea de un enfoque científico y empírico para comprender el mundo. O sea, Augusto Comte, a través de lo que iba sumando cada filósofo, agrupó de una manera integral y científica que el enfoque científico y el empírico se necesitaban para comprender el mundo, o sea, ambas tendencias. Berkeley desafió la noción de una realidad objetiva independiente y defendió el idealismo subjetivo, mientras que Kant exploró la relación entre la experiencia y el conocimiento. Ahora bien, acá les dejo, ¿sí? La siguiente pregunta que se me configuró aquí, qué pena, disculpen. A ver. Bueno, prefiero moverla mucho, no va a hacer que se me desconfigure. ¿Sí? ¿De qué manera, me disculpan, faltó el acento a la E, de qué manera se han aplicado las tendencias filosóficas del pensamiento moderno, o sea, racionalismo, empirismo, newtoniano y positivismo, entre otros, en las siguientes áreas? Lo hemos discutido a lo largo de la mañana, pero me gustaría escuchar una intervención por cada grupo, a nivel de las ciencias administrativas, derecho y relaciones internacionales y en el área de educación. Como tenemos varias tendencias, racionalismo, empirismo, newtoniano y positivismo, pueden hacer una intervención simplemente con las que más les agradó o con las que más se sienten vinculados. ¿Sí? Para agotar los minutos que nos quedan. Ya nos quedan pocos minutos. Doctora, hola, Hola, ¿con quién compartimos? Danilo. Danilo. Ok, dime, Danilo. Sí, de hecho, por mi formación técnica, yo me iría por el empirismo porque siempre ha sido prueba-error. Todos Ajá. los fenómenos que llevan a larga en la parte técnica siempre va a ser prueba-error y luego salen conclusiones que luego se vuelven ya una norma establecida, pero siempre va de la prueba-error, Ok, que va por el Danilo, empirismo. el empirismo, muy bien. Ajá. Otros dos compañeros, por favor, podemos intervenir. ¿Con qué tendencia? O sea, que ya, aunque lo han manifestado a lo largo de la clase, pero bueno, para resumir, porque es importante siempre tener una aplicabilidad de lo que estamos estudiando, de lo que estamos examinando.
Doctora, en la parte de educación, pues, viendo todo nuestro contexto educativo, yo me iría sobre el racionalismo, como dice el Racionalismo, compañero, ok. racionalismo. Nos habla del empirismo y el humanismo. El Ajá. empirismo, el error, porque muchos niños, por ejemplo, referente a un tema, todos no lo cogen al mismo tema. Y al humanismo, porque como en la educación tenemos más de formar el conocimiento, tenemos que ir a la base del ser. Entonces me iría con sobre esa parte, racionalismo, porque nos abarca el empirismo y el humanismo, que es la base de la parte de la educación del ser. Ok, muy bien. ¿Quién más desea participar? Rafael, ¿está todavía conectado? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es tu opinión? Como tú estás en un continente bien lejano, pues también es interesante saber la manera de cómo, con qué tendencias se identifican, no solamente tú, sino me imagino que la institución o el Bueno, grupo con el que estás manejando. sí, en general la educación en Asia es muy de racionalismo, muy el Racionalismo, uso, ok. sí, Ujú. muy de uso de Ajá. la lógica por encima de cualquier cosa, las ciencias exactas, lo matemático. De hecho, por ejemplo, los chicos en recreo se ponen a jugar a resolver fórmulas matemáticas en el Ah, pizarrón, y eso es algo que no se ve en Occidente. ajá. Ellos son 1 más 1 es 2, no tienen, digamos, el razonamiento crítico que tiene, podrías tener el positivismo, sino están, podría decirlo de una manera así, están programados para una formación en específico. No piensan fuera de la caja, no tienen un pensamiento extra o digamos, siempre están supeditados a las órdenes que se les dé. Entonces, Mm, eso no se ve en Occidente. En Occidente el estudiante es más crítico, el estudiante debate más con el docente, se puede oponer, por ejemplo, al docente. En estas sociedades no sucede así. o sea, Es lo que el ajá. conocimiento es unidireccional, es lo que te diga el El, docente. El docente arriba y el eh, alumno abajo. ¿Sí? En efecto, sí. De hecho, por ejemplo, si haces una maestría, el 70% de la calificación de toda la maestría son pruebas escritas Mm, de, ¿cómo se llama esto? Memorización. Entonces mm, es lo exacto, lo lógico, lo que debe ser es así, mm, no lo que yo creo. Entonces no hay nada de aprendizaje significativo allí, mm. sino es totalmente unidireccional. En Asia en general, porque he tenido estudiantes de como de 8 o 10 países de Asia y siempre es así, los de China, Corea del Sur, por supuesto aquí en la India y todos funcionan de esa manera. Interesante, ¿no? Pensar que nosotros acá en nuestro continente hemos dado la vuelta, ¿no? Nuestros programas de maestría, doctorado, es todo lo contrario, o sea, el intercambio significativo de conocimientos entre el facilitador, el alumno, etcétera, etcétera, la forma de interactuar ya es otro nivel, ¿no? Pues es interesante aprender de todas estas culturas, ¿ah? Sí, además incluso la terminología nuestra. Nosotros hablamos de facilitador, de discente, Ujú. entonces tenemos como más, creo que ya hemos volteado la tortilla en el sentido de que estamos más abiertos a escuchar al estudiante. Sí. Eso creo, sí, eso creo que es, y a lo andragógico también está bien implícito en nuestros Ujú. sistemas educativos. Ya, interesante. Y el uso de me quedan 10 minutitos ya para terminar. Y el uso de las tecnologías a nivel No, de jóvenes. aquí en un 90%, o sea, por lo menos en la India, la tecnología es mucho más avanzada que en Estados Unidos, en Ajá. todos sentidos, porque es el país que desarrolla los softwares en el mundo. Y en el aula, por lo menos donde yo trabajo, los niños tienen, o sea, el 90% de la formación se hace con el computador en la mano. Las pruebas, ellos lo hacen con el computador en la mano, se trabaja mucho la honestidad académica, los chicos no se copian bajo ninguna circunstancia. Incluso cuando les envías las actividades para la casa, ellos te escriben preguntándote si puede copiar unas palabras del diccionario. Entonces, en ese Ah, sentido, sí, la tecnología ha llegado de una manera que nosotros no lo hacemos en Latinoamérica y creo que eso es lo positivo de esa forma, creo que es lo rescatable de la educación unidireccional, ¿no? Los sí, fíjate estudiantes. algo interesante. O sea que a través de su cultura y de su formación,
inicial en lo que para ellos son sus valores y sus creencias y su respeto y su disciplina, con el avance de la tecnología y a pesar manteniendo su respeto a cómo han sido formados, ellos han humanizado la tecnología. O sea, han hecho parte de la tecnología de ellos como humanos, respetando sus valores y sus creencias. Es muy interesante. Sí, así es. Ok, muy bien, gracias, Rafael. ¿Algún otro Gracias. compañero que desea participar para despedirme? ¿Algo que quieran acotar? En la última lámina, pues tienen acá nuevamente algunas referencias bibliográficas interesantes en las que ustedes se pueden apoyar para la realización de la actividad, del ensayo hay muchísimo material. Tengo que colgarles hoy, entre hoy y mañana les cuelgo las instrucciones para la ejecución del ensayo, ¿ok? Sí, voy a hacer lo posible hoy en la tarde, de una vez montarles todo, pero tengo que hablar acá en la coordinación, porque todos los avisos se los mandé desde el aula, no desde el grupo de WhatsApp, creo que todavía no está habilitado, no sé qué ha pasado, entonces voy a averiguar todo eso. Entonces, si no habilitan por ahora el grupo del WhatsApp, pues entonces hay que estar pendiente del aula, ¿no? Yo les envié mensajes a aquellos compañeros que hubo que habilitarles, ampliar el plazo. Pues bueno, si no tienen alguna otra duda, pues damos por culminado la clase, la actividad del día de hoy. Gracias nuevamente por estar conmigo, gracias por estar compartiendo su conocimiento y sus aprendizajes. Pues no me queda más nada que desearles un feliz día. Pues ustedes me dirán. Gracias, doctora. Muy contento con su clase. Buen día. Bueno, buen día, gracias igualmente. Entonces, que todos tengan un feliz día, ¿ok? Y pendiente en las actividades en el aula, ¿ok? Pendiente para colocarles las instrucciones para que elaboren su ensayo, ¿ok? Gracias. Muchas Hasta gracias luego. por la A ustedes. clase. Gracias, buen día, buen día.